Lección 9 para el 2 de junio del 2012. Liderar para el ministerio. Pudiéramos decir de otra forma, ¿verdad? Estar listo para ministrar la palabra, trabajar, no tener ataduras para salir a hacer lo que Dios nos ha comisionado a hacer. El versículo de memoria en la lección 9, pues, dice: ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buena nueva. Qué hermoso, ¿verdad? Una promesa para ti y para mí. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de Cristo, de los que anuncian las buenas nuevas, que no es otra cosa que el Evangelio. Amén. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Diríamos, ¿y cómo predicarán conforme al contexto de la lección si no han sido liberados, si de una u otra forma el hermano se siente sin ataduras porque es parte de un equipo para salir a trabajar? Veamos lo que dice la introducción. Muchos lamentan que se prepararon en seminarios de adiestramiento, pero cuando regresaron a su iglesia no fueron estimulados a involucrarse en algún ministerio. Por eso muchas iglesias poco activas no ven a las personas bien adiestradas que están entre ellos. Algunos ofrecen voluntariamente sus servicios, pero otros pensarán que no se los necesita o que no se los quiere. El suprimir la participación de los miembros en cualquier actividad de la iglesia es negarles la colaboración en áreas en las que tal vez están equipados para actuar. Es responsabilidad de cada iglesia descubrir dónde y cómo cada miembro puede contribuir a la testificación y la evangelización. Quienes están dispuestos tienen lugar, pero la clave es encontrar ese lugar. Por eso el pensamiento clave dice: no es suficiente que la gente sea adiestrada, equipada, esté preparada para testificar y evangelizar. Deben trabajar activamente buscando almas. Bueno, esta semana exploraremos cómo enviar a la acción a los obreros del Evangelio y la forma en la que la máxima participación de los miembros contribuye a la armonía y al crecimiento espiritual y numérico de la iglesia. Vamos a analizar entonces la primera parte de la lección el día domingo, 27 de mayo. Responsabilidad compartida. Es como dice el folleto también, ¿eh? Ya esto es como la práctica. Todas las lecciones anteriores han venido pormenorizando una cantidad de actividades que tienen que ver, como dice el folleto de Escuela Sabaste. El folleto, el título del folleto: la ganancia de las almas. Comenzamos con el evangelismo y testificación. ¿Qué es esto, verdad? Todo creyente es un ministro. Los dones espirituales que Dios nos capacita. La evangelización y la testificación como un estilo de vida. ¿Qué debemos hacer después de la testificación? El evangelismo personal, la iglesia y la misión, la preparación previa, que diríamos el equipamiento que vimos la otra semana. Y ahora vámonos a la acción, pues vamos a hacer los grupos pequeños, los grupos familiares, de una u otra forma salir a evangelizar. Dice el día domingo: responsabilidad compartida. Muchos dirigentes consagrados han acabado o disminuido su efectividad por su falta de disposición a compartir la carga ministerial con otros. Esto no es un problema nuevo generado por nuestro acelerado mundo moderno. Aún Moisés, el gran líder del Antiguo Testamento, necesitó ayuda para ver el cuadro general del liderazgo compartido. Podemos aprender mucho de su experiencia y del buen consejo que recibió de su suegro Yetro. Dice, lee Éxodo 18, 13 al 26. ¿Qué importancia ves en las palabras ellos juzgarán? Vamos a leer de Patriarcas y Profetas esa experiencia cuando este hombre, este siervo de Dios, tuvo esta experiencia.
Capítulo del Mar Rojo al Sinaí, página 307, Patriarcas y Profetas, dice: durante su estada en el campamento, Yetro vio lo pesadas que eran las cargas que recaían sobre Moisés. Era una tarea tremenda la de mantener el orden, la disciplina entre aquella vasta multitud ignorante y sin experiencia. Moisés era su jefe y legislador reconocido, y atendía no solo los intereses y deberes generales del pueblo, sino también a las disputas que surgían entre ellos. Había estado haciéndolo porque le daba la oportunidad de instruirlos o de declararles, como dijo, las órdenes de Dios y sus leyes. Pero Jetro objetó diciendo: desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el negocio es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Y aconsejó a Moisés que constituyera personas capacitadas como caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Debían ser varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Habrían de juzgar los asuntos de menor importancia, asuntos pequeños, mientras que los casos más difíciles e importantes continuarían trayéndose a Moisés, quien iba a estar por el pueblo delante de Dios. Y dijo Jetro: somete tú los negocios a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Este consejo fue aceptado y no solo alivió a Moisés, sino que también estableció mejor orden entre el pueblo. Maravilloso, ¿verdad? Esta parte del día domingo nos está diciendo fehacientemente cómo este hombre, ¿verdad? Moisés, un siervo de Dios, estaba sobrecargado. Y por eso el título del día domingo, responsabilidad compartida. Como ya lo leímos hace ratico, muchos miembros, ministros, departamentales están saturados de responsabilidades. Y pareciera que si no están ellos las cosas salen mal. Pareciera que son la única manera de preservar el funcionamiento, el cumplimiento, la ejecución de un plan. Si ellos no están presentes, las cosas no salen como Dios quiere, las cosas no van a salir correctamente como supuestamente se ha planificado como grupo, como ya lo vimos anteriormente. Todos tienen que estar enterados de lo que se va a hacer en la iglesia. Bueno, Moisés asumió toda esta carga y, como le digo, Jetro: usted se va a reventar, usted se va a consumir y también el pueblo va a terminar dañado. Y entonces le propuso el compartir, el delegar responsabilidades. Ellos juzgarán todo asunto pequeño, como dice el versículo 26 de Éxodo 18, y todo asunto grave lo traerán ante ti. Así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo, dice el versículo 22 de Éxodo 18. Entonces Moisés, aún con toda la dirección de Dios, ¿verdad?, necesitaba oír consejo, que es otro problema. En este asunto de llevar responsabilidad y creerse que uno es determinante o que uno es indispensable, porque si no va a salir las cosas malas. Entonces asumimos la mayoría de las responsabilidades, ¿verdad?, como diácono, como anciano, como pastor, como director. No es correcto. Pues debemos recordarnos esta experiencia de Moisés y cómo Jetro, ¿verdad?, le dio este consejo, y este hombre no tuvo miramiento, ¿verdad?, como hombre de Dios, para oír el consejo, analizarlo con la ayuda del Espíritu Santo y aceptar. Pues eso no era perder liderazgo, que es lo que a veces uno de los factores que a veces influye en que se quiera acaparar y tomar todo para sí, como si se fuera a perder liderazgo. No, todo lo contrario. Cada quien en su don, ya lo hemos analizado y estudiado anteriormente, es único y Dios lo necesita en ese cuerpo. Usted no está de sobra, yo no estoy de sobra, y como tal, en la medida que usted ejecuta su responsabilidad, usted se siente feliz dentro del cuerpo. En la medida que un miembro acapara los dones de otro y los tapa, le hace sentir que no es irrelevante, que no, como decíamos en la introducción,
Hay iglesias que capacitan a sus miembros, pero siempre siguen los líderes siendo los mismos, cuando pueden emerger otros líderes. Y hay personas que son penosas, hay personas que por el hecho de que no, si no se les dice, no hacen. Cuando toditos debemos entender que si estamos en la iglesia es porque estamos llamados a ejercer una responsabilidad asignada directamente por el cielo, que más adelante es reconocida por el cuerpo, amén. Pero si no es reconocida mientras ese proceso ocurre, ¿verdad? Y no es condicional, ya Dios te llamó, usted y yo hacemos la labor que Dios nos ha encomendado al sacarnos del mundo y traernos a su reino. Entonces, cuando los líderes acaparan, toman para sí, hacen un monopolio de las responsabilidades, porque si no están ellos, las cosas salen mal, es un grave error que se comete. La iglesia fracasa. Ahí está Moisés. La iglesia se funde. El pastor hace todo, los ancianos hacen todo. No. Dios no ha escogido a hombres para que sean hombres de orquesta que sepan tocar todos los instrumentos al mismo tiempo. No. Dios tiene a cada uno una responsabilidad especial. Por eso la iglesia, volvemos a repetir, es un cuerpo. Y fíjense que siempre cuando se van a delegar estas responsabilidades en 1000, en 100, en 50 y en grupos de 10, así como en grupos pequeños, ¿verdad? El pastor no puede estar ayudando a evangelizar en todas las áreas que todos los miembros están. Él tiene que estar el pastor y tiene que estar el anciano. No. Hay que colocar grupos de 10, de 100, de 50, hasta de 1000, ¿verdad? Pero diríamos nosotros aquí en grupos de 10, estos grupos pequeños que hoy surgen, que siempre han existido. Confiar en ese hermano, en esa hermana que asume ese liderazgo. Apoyar ese liderazgo. Pero como le dijeron a Moisés, ¿verdad? Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Ponlos sobre jefes de 1000, miles, centenas, 100, 50 y de 10. Siempre gente, así como en Hechos 6, cuando se cogieron las personas para ministrar, gente que los frutos estén mostrando que están centrados en Dios. Ya cuando es un liderazgo, ya cuando él va a coordinar, ya cuando la persona va a permitir, ¿verdad? Varios hermanos que tienen varios dones, hacen un cuerpecito allí en un grupo pequeño, ese hermano, ¿verdad? Como si fuera una coyuntura que va a unir los miembros, no va a permitir que una fricción rompa la coyuntura y se echa a perder el cuerpo. Ese hombre o esa mujer tiene que estar como con las características que Jetro, y que se parece mucho a la de Hechos 6, cuando se cogieron los diáconos, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres, ¿verdad?, de buen testimonio, llenos de sabiduría, cero que aborrezcan la avaricia, temerosos de Dios, varones de verdad, auténticos, transparentes. Esos son los que tienen que recibir esa carga cuando se comparte, cuando tú y yo la queremos compartir en un departamento, ese secretario que se escoge, ese ayudante que va a servir para X y actividad para ejecutar. Y de esa manera el cuerpo se nutre, la iglesia se fortalece. Arriesgarse para el éxito, la parte del lunes. Los miembros de iglesia adventista tienen un gran potencial para el ministerio. Muchos se entusiasman, dice la parte del lunes, y desean participar en la evangelización en su iglesia. Sin embargo, los que dirigen a veces son reticentes, o sea, no les entra, y son tercos y no les entra por los oídos ni por el cerebro la posibilidad de permitirles participar, detrás del pensamiento de que solo los profesionales pueden hacer esto. O sea, le meten la cabeza a un liderazgo ya pasado de moda, absurdo, que no tiene sentido, ¿verdad? Solo los profesionales pueden hacer esto. Hermano, usted no es un profesional, usted no está sumamente capacitado, usted no ha hecho tal seminario, usted no ha hecho tal cosa, y toda una cosa curricular para garantizar, quien habla así, ¿verdad?, ese líder que asume esa posición de asegurar el éxito, como si el éxito enteramente dependiera de seminario, dependiera de capacitación. No, eso es bueno, pero al último toque, lo que le da validez a todo eso, ya lo hemos visto, es la presencia del Espíritu Santo. Dicho de otra forma, si suena muy abstracto, el Espíritu Santo mostrando a través de usted y de mí una vida regenerada. Cuando somos cartas leídas,
cuando sin necesidad de hablar ya la influencia es un poder para decirle a la gente: yo soy un mensajero, usted es una mensajera de nuestro Dios. Pero hay dirigentes así que no quieren arriesgarse para tener éxito, no quieren que un hermano, un grupo de hermanos, ¿verdad?, si no está sumamente calificado en la visión que él pueda tener, a veces hasta secular, cuántos cursos tiene, una revisión pero exhaustiva para ver cuánto hay de dominio en la doctrina. Claro que se debe dominar la doctrina, pero se vuelven demasiado meticulosos que prácticamente no le dan oportunidad al Espíritu Santo que pueda utilizar a ese miembro que quizás no tiene una memoria fascinante, pero tiene ese toque especial de un apretón de mano, de una sonrisa, de esa vida santa que está experimentando él en ese día a día con Cristo. Y cuando habla de Dios, no necesita profundizar nada más mucho de los versículos para demostrar quién es Dios. Cuando va a hablar de la redención, no necesita conocer con todas las especificaciones el plan de salvación, sino que ya él va a hablar de cómo él mismo lo ha experimentado. Entonces, ¿cómo no va uno a atreverse a correr el riesgo, ¿verdad?, de que ese hermano vaya y forme parte de un equipo para ir a evangelizar? ¿Cómo no vamos a tener la confianza de que el hermano se sienta libertado en el cuerpo para ministrar con gozo, con alegría, haciendo su parte, fortalece el cuerpo sagrado? Dice, es triste que esta resistencia predomine, aun cuando algunas personas están bien preparadas para un ministerio. El Espíritu Santo y sus promesas no son exclusivos para los líderes, dice el folleto en la parte del lunes, son para todos los que están dispuestos a entregarse con fe y sumisión al Señor, negándose a sí mismos y trabajando para la salvación de otros. Mire cómo dice el folleto: el Espíritu Santo y sus promesas no son exclusivas para los líderes. Me pareciera que si el líder no está, va a fracasar aquello. En un grupo pequeño, el que es líder allí falló hoy, no pudo venir, ¿verdad?, y hay un hermano que está allí, hay un grupito de hermanos. Si Dios impele a uno de esos hermanos a dirigir la reunión, tengamos confianza. El Espíritu ha dicho: yo colocaré las palabras que hay que hablar, yo te utilizaré para que a través de mi presencia, ¿verdad?, convencer a las personas de pecado, que el Espíritu Santo lo va a hacer, pero lo va a hacer también a través de los instrumentos humanos, de las palabras que se expresen en ese momento. El Espíritu Santo revelará, dará a conocer la verdad a través de un instrumento. O sea, todas esas promesas, el Espíritu Santo hará agradable, hará que la atención esté fija en lo que se está explicando. Eso no es solamente para el que el pastor o el que es anciano o el que es el director de ministerios personales o el director de cualquier departamento. Este es para toditos las promesas del Espíritu Santo. Por eso no hay que tener temor, hay que confiar. El buen testimonio, como cartas leídas que hemos sido enviadas al mundo y que se lee también en la iglesia, por los frutos que da el hermano o la hermana, tenemos que tener confianza en que el Señor los puede utilizar individual y en forma grupal. No tener prejuicio ni temor. Por eso Jesús dijo: todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Dice, ¿qué principio que Jesús enseñó en Mateo 7, 17 y 18 debería eliminar los temores de los líderes preocupados? ¿Cómo distinguimos entre los frutos buenos y los malos? ¿Y cómo deberían los líderes de la iglesia estar involucrados en este proceso? Además, ¿cómo hacemos esto sin juzgar a los otros? Los textos de Mateo 7, 17 y 18 hablan de eso. Pues. Todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Si cada árbol bueno, dice el folleto en la lección del lunes, da buenos frutos, los líderes deberán concentrarse en cultivar árboles buenos. O sea, deberíamos preocuparnos los que asumimos esta responsabilidad de ser líderes, en permitir que cada hermano que entra en la iglesia, cada hermana que está en la iglesia, reciba el alimento necesario, contribuyamos a su crecimiento, a la ayuda del crecimiento espiritual que lo da Dios, pero nosotros allí sembrando, nosotros allí estudiando con él, nosotros allí apoyándole,
para que ese hermano o esa hermana se constituyan un buen árbol dentro de la iglesia. Y un buen árbol da buen fruto. Un buen árbol es un buen cristiano. Y da fruto porque tiene el Espíritu Santo. Entonces, en la medida que el cuerpo crea un ambiente donde el Espíritu Santo se le crea, se le respete, se le necesite urgentemente en esta hora final, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Porque esta es la dispensación maravillosa del Espíritu Santo. Él va a regenerar, Él va a transformar. Y finalmente, como dice Gálatas 5, porque en ustedes y en mí se puedan ver el fruto del Espíritu Santo. Como respuesta al llamado del Evangelio, debemos primero ser alguien para Jesús, antes de que podamos hacer con éxito cosas para Él. Si inducimos a la gente a tener una relación profunda con Jesús, el Espíritu Santo se asegurará de que lleven el fruto correcto. Nuestra parte es conducir, enseñar, adiestrar. La parte de Dios es bendecir su ministerio. ¿Queremos buenos árboles? Vamos a cultivar buenos árboles. ¿Queremos malos árboles? ¿Cuál es el miedo de que salga un mal árbol y ponga a la iglesia en ridículo, no haga las cosas como debe ser? Bueno, si tenemos ese temor es porque en la iglesia estamos sembrando malos árboles, o porque en la iglesia estamos permitiendo que esos árboles no crezcan, que esos árboles, que es la persona, hombre, mujer, joven, niño o niña, no se desarrolle porque no tiene el ambiente, no tiene los nutrientes, no tiene el abono necesario para que crezca a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. En la medida que va creciendo a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, recuerda lo que Jesús a los 12 años crecía, ¿verdad?, físicamente, ¿verdad?, y en gracia para el pueblo, para con la gente que le observaba. Y aquella demostración allá en el templo, con 12 años, hablando, preguntándole, conversando con los sabios de la ley, los dejaba atónitos. O sea, esto no tiene límite de cómo el Espíritu Santo puede tomar a un niño, a un joven, a un adulto. ¿Cómo vamos a desconfiar en lo que Dios puede hacer con un hombre? Jamás, ¿verdad? Entonces, tenemos que arriesgarnos, ¿verdad? No diríamos arriesgarnos, confiar, creer que los hermanos, todos han sido llamados. Y como iglesia, el grupo de talentos y dones que Dios ha repartido, recordemos las lecciones anteriores, fue dado para que fuésemos llenos de su gracia, todos los días perfectos en el ministerio que Dios nos ha dado, para que la suma de todos los talentos, dones que Dios ha repartido en la iglesia, contribuya al perfeccionamiento de los unos con los otros. Así que si eso funciona, cada miembro se constituye en una parte madura, perfecta, para hacer su responsabilidad en ese grupo pequeño, en un grupo grande, sin temor al fracaso. El cristiano no conoce fracaso, los fracasos se convierten en victoria. Igualar a los obreros con la mies, dice la lección del día martes. Esto es como si dijésemos, igualar a los obreros con la mies es como decir, igualar a los obreros con el interesado. Cuando la gente se interesa en aprender más de Dios, dice la lección del día martes, debemos elegir con cuidado a quién le daremos la tarea de atender. En una sociedad multicultural, será bueno asignar a alguien de la misma nacionalidad y lengua que el interesado, o del mismo grupo de edad. Además, hay que considerar la madurez espiritual, el conocimiento bíblico, las habilidades de comunicación y la experiencia del obrero. Es decir, debemos tomar en serio la tarea de igualar al obrero con el interesado. Fíjense que lo que hablábamos anteriormente, hay personas que se van a interesar. Y la lógica, pues, las primeras de cambio, digamos nosotros. Un joven se interesa por este evangelio. Si conseguimos un joven dentro de la iglesia, consagrado, llámese mujer o hombre, un hombre para un hombre, una mujer para una mujer, indudablemente que ese muchacho que está bien preparado, esa muchacha que está bien preparada para atender al muchacho o a la muchacha, desde el punto de vista humano, como que es factible que el joven le llegue al joven con más facilidad. Como que es factible que si una persona es extranjera a tu pueblo, a tu nación, a mi nación, pero en mi pueblo, mi nación, hay personas que son de la misma nacionalidad,
si esa persona consagrada ve que ese extranjero es de su mismo pueblo, él puede, consagrado a él, llegarle con más facilidad desde el punto de vista estadístico que otro que no sea de su misma nacionalidad. De esa manera, esta primera parte que está diciendo la lección del día martes, pues. Pero todo esto, repito, es la forma como humana de evaluar las cosas, es la lógica humana. Pero Dios a veces rompe la lógica humana. A veces hasta un adulto puede tener palabra de vida para llegar a un muchacho o una muchacha. A veces un niño de 12, 10 años puede tener palabra de vida. El Espíritu lo puede utilizar así como utilizó Jesús para llegar a un grupo de adultos de 30, 40, 50 años. A veces uno de un país puede llegarle mejor a otro de otro país sin necesidad de que sea de la misma nacionalidad. O sea, en esto no hay barrera, aun cuando el folleto dice aquí esto, ¿verdad? Uno trata de igualar, bueno, al tratar de igualar al obrero con el interesado, no es algo condicional y si no es así, fracasamos. No. Aquí lo que cada uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo pondrá la palabra y el Espíritu Santo permitirá la oportunidad de tú encontrarte con el anciano, con el niño, con el joven, con la persona que Dios necesita que se le predique la palabra de Dios. Felipe fue llamado para atender a un hombre, aquel núcleo, el etíope, porque lo necesitaba. Cornelio, un militar. Pedro no era ningún militar. Sin embargo, los ángeles le hablaron a Pedro. Se le manifestaron a Cornelio para que fuera a buscar a Cornelio. Perdón, para que fuera a buscar a Pedro. Y Pedro fue y visitó a Cornelio. No tenía que ser militar para que como militar Pedro pudiera entender al militar Cornelio. Sino que Dios le mostró, ¿verdad?, a este Cornelio, ¿verdad?, que mandara a buscar a un embajador, a un representante, a alguien que le podía hablar de ese Dios que él no conocía a profundidad. Por eso, hermano y amigo que me está oyendo, hay que arriesgarse. A veces parece increíble, ¿verdad?, que una persona sencilla, de pocos recursos económicos, de repente lleva un mensaje a un empresario. Sin embargo, ya Elena Güell lo ha revelado. Una palabra sencilla, una palabra que sale del corazón, vale más que quizás lo letrado que usted y yo podamos ser, los científicos, los teólogos que usted y yo podamos ser. Podemos saber demasiado, pero la palabra exacta, la palabra, mire, que va a llegar allí en la profundidad del corazón, en la persona que Dios te está enviando para que tú le hables, solo la conoce el Espíritu Santo. Uno puede tener una cantidad de conocimiento por tantas cosas que la memoria Dios ha permitido que se haya grabado, pero ¿qué es lo exacto? ¿Qué es lo correcto que se va a decir allí? Eso no depende de títulos, eso no depende de universidades, eso no depende de currículo humano. Interesante todo eso, pero no es condicional para que la persona sea impactada por el Espíritu Santo. Dios escoge en ese cerebro, si tú y yo estamos consagrados, lo que se necesita para que le lleguemos a esa persona. El más humilde desde el punto de vista económico, material, social, lleno del Espíritu, Dios lo puede utilizar para que llegue a la fibra del corazón del más letrado, del más rico. Y así lo ha hecho. Así que ese igualar, esa es la media. Eso es lo que en forma natural y lógica se puede pensar. En Hechos 6, 1 al 8, ¿qué tareas se enumeran aquí que resultan cuando se unieron ministerios específicos con las capacidades apropiadas? En Hechos 6, 1 al 8 es el nombramiento de los diáconos. Estos hombres que fueron escogidos, ¿verdad?, llenos de sabiduría, hombres sabios, de buen testimonio, ni pensaban que iban a estar repartiendo comida. Pero Dios, a través de los discípulos, ordenó que entre la multitud se escogieran 7 varones. Y las características, no hay que sepan repartir comida, ahí no se dice nada de eso. No, 7 varones llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, de buen testimonio. Colóquenlo a resolver este problema que tenemos, que las mujeres griegas no están siendo atendidas como debe ser en la repartición de comida.
Y estos hombres encontraron, y los discípulos argumentaron porque ellos no podían estar en eso. Nosotros tenemos que estar ocupados en la oración, en la predicación. Entonces convóquese a la multitud para que esta carga tipo Moisés, pues si nosotros también nos vamos a poner a repartir comida y a resolver problemas allí en la iglesia por menores, no vamos a fundir. Así que vamos a delegar. Los discípulos no dejaron de ser discípulos, ni dejaron de ser pastores, ni dejaron de ser líderes por el hecho de que hubieran otros hombres tan semejantes a ellos, llenos del espíritu, de buen testimonio y sabiduría. Les colocaron las manos, ¿verdad? Impusieron las manos, y estos hombres descubrieron ahora que eran tremendos administradores en cuanto a este repartir de la comida. Ayudaron de una manera excelente en esta organización que hacía posible el orden dentro de esta iglesia primitiva que estaba saliendo, pues, que estaba emergiendo. Qué maravilloso, ¿verdad? Cómo Dios hace posible, ¿verdad?, que Él mismo crea a veces los ministerios, maneras de servir, cuyo requisito previo no es que tú estés capacitado antes, sino que tú estés en conexión, y yo esté en conexión tremendamente con tu Dios y mi Dios, con el Rey de Reyes, el amado Jesucristo. Y de repente tú lo que tienes, y yo lo que tengo que hacer es obedecer. Ni me imaginaba que podía hacer esto, ni me imaginaba que yo era apto con P para hacer tal actividad. Pero no es que tú te imagines ni yo me imagine, Dios ya lo pensó. Y Dios te ve a ti y me ve a mí, no como yo soy hoy, sino como vamos a llegar a ser en sus manos. Dios no nos escogió porque éramos perfectos, sino porque podemos llegar a ser perfectos con el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Por eso los desafíos, los retos que Dios nos presenta, ¿viste? ¿Cómo hago yo esto? Y veo que no es tal que lo sabe hacer, y la coyuntura y el momento se te presentó para ti. Obedezcamos a Dios y veremos, y vamos a descubrir, como estos hombres que están aquí, que realmente ayudaron a trabajar, pues, en esa oportunidad tan maravillosa para que la iglesia primitiva echara adelante. Dice la última parte: aunque los talentos naturales, los dones espirituales y el adiestramiento son importantes para el éxito, las actitudes personales son aún más importantes. En Hechos 16, 1 al 5 y en Hechos 4, 36 y 37, tanto Timoteo como Bernabé hicieron lo que era necesario. Bernabé dio de sus recursos personales, y Timoteo se sometió a la circuncisión para no ofender a algunos judíos. Las lecciones para nosotros son obvias en el deseo de que este evangelio crezca, este evangelio avance, ¿verdad?, en esto de que la iglesia se sienta como un cuerpo organizado. Las actitudes personales, los sacrificios personales, los desprendimientos personales, para que brille Dios, para que Dios sea alabado, tenemos que hacerlo. Eso implica muchas veces que hay que dejar que otros hagan lo que quizás yo puedo hacer, pero si hay alguien que está emergiendo, que también quiera arriesgarse a hacer lo que tú y yo sabemos hacer, y hay la oportunidad de nosotros brindar ese privilegio, amén. Si Dios creó esa oportunidad, ojalá hayan mucho que lo que yo creo como líder, que me toca a mí gerenciar, me toca a mí hacer, y hay otro que está emergiendo que lo pueda hacer, gloria a Dios que Él también lo haga. Y ya Dios me ocupará en otra tarea, o ampliaré la tarea y permitiré que ese líder que está emergiendo, mujer, hombre, joven, asuma esa responsabilidad que Dios le está entregando. Es Dios quien mueve, y no hay celo, no hay perturbación, porque eso proviene del diablo, con nuestro celo y estas cosas. Crecimiento espiritual por la participación, miércoles 30 de mayo. Crecemos espiritualmente solo al conectarnos con Jesús. No sucede realizar tareas misionarias específicas. Una iglesia no puede programar la espiritualidad de sus miembros, pero es verdad que cuando los creyentes responden al llamado de Dios a ser discípulos, su caminar personal con Dios se profundiza y se fortalece. Aunque no deberíamos ocuparnos de testificar y de evangelizar solamente para crecer espiritualmente, cuando estas actividades se realizan con amor genuino a Dios y a los perdidos, traen bendiciones a quienes participan. Dice, aunque no deberíamos ocuparnos de testificar y evangelizar
solamente para crecer espiritualmente, es que habrá personas que pueden pensar así, indudablemente las hay. Voy a hacer esto para crecer espiritualmente, que eso va pegado. En la medida que tú testificas y evangeliza y testifica, es una acción de vida, es un estilo de vida, es un modo de vida. Y es implícito va el crecimiento. O sea, no se puede separar. Yo voy a hacer esto. Es cuando tú realmente testificas, cuando tú realmente evangelizas, estás creciendo espiritualmente. Cuando estas actividades se realizan con amor genuino a Dios, que tiene que hacerse así. Cuando no se hace así, no hay crecimiento espiritual. Pero en sí, llevando el hilo de la lección, cuando estas cosas, cuando se evangeliza, cuando Dios contriñe, como dice, aprieta el corazón, Dios nos estimula para expandir su reino, porque deseamos estar pronto en el reino de los cielos. Cuando vivenciamos las doctrinas y las predicamos como algo real en nuestras vidas, como una esperanza, así como la segunda venida, que la gente ve, que todos nuestros proyectos se mueven en base a eso. Hermano y amigo mío, cada día que tú haces esto y yo hago esto, estamos creciendo espiritualmente. Por eso en Juan 7:17 dice, ¿qué nos enseña aquí acerca de hacer la voluntad de Dios y el crecimiento espiritual? El que quiera hacer la voluntad de Dios, el que la quiera hacer, y la hace, ¿verdad? Diríamos nosotros, porque el que la quiera hacer, la va a hacer. Conocerá si la doctrina es de Dios, o si dijo Jesús, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. O sea, hay que practicar. El que quiera hacer la voluntad de Dios es el que se va a dar cuenta que lo que está haciendo proviene de Dios. Pero si solamente se observa, se analiza, se memoriza, esta es la voluntad de Dios, y no se pone en práctica, entran dudas. No hay crecimiento. La pregunta válida es, ¿cómo puede una persona que busca la verdad estar segura de que la encontró? En el versículo 17, Jesús presenta una verdad que ayudará a quienes desean seguirlo. Los que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios pueden saber si la doctrina es de Dios o no. ¿Cómo es esto? Por medio de la conexión. Jesús dice que a los que viven la verdad bíblica recibida les será otorgada mayor luz. En la medida que usted y yo ponemos en práctica la voluntad de Dios, nos gozamos en Él, crecemos en Él y nos damos cuenta de que no, esto es una verdad porque está haciendo efecto en mí, me soluciona, me da respuesta a las profundidades del corazón. No leerla solamente, no memorizarla solamente, es tomarla como parte de la vida. Cuando el salmista en el Salmo 40 dice, pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi oración. Es que está diciendo, ¿verdad?, que pacientemente él esperó, y Dios se inclinó, hasta lo vio inclinarse y oyó su oración, y puso sus pies, después que estaba como en un lodo allí, cenagoso, puso sus pies en piedra, sobre una piedra, como queriendo decir, firme. O sea, es algo vivencial, es algo real. Entonces, al poner en práctica pacientemente, espera en Jehová y Él responderá. No es leerlo, es vivirlo y sentirlo. Tiene razón. Dios tiene razón en lo que está diciendo. De que espere en Jehová y Dios dará la respuesta. Aquí esperé yo pacientemente, y se inclinó, hasta lo vio inclinarse y oyó la oración. Entonces, el que quiere conocer la verdad, ¿te quiere conocer la verdad? Dios le va a mostrar qué es lo que Él quiere que usted haga, que es su voluntad. Practíquela, vívala, y usted va a ver si eso es lo que yo le estoy diciendo humanamente o es Dios quien le está hablando. Así como dijo Jesús, hagan la voluntad de Dios y verán qué es la verdad, y se darán cuenta que yo no hablo de mí mismo, o si yo estoy hablando de mí mismo. Jesús estaba hablando de lo que es la voluntad de Dios. Pero si ustedes quieren probar, practíquenla, y se darán cuenta si es porque yo mismo le estoy diciendo las cosas por mí mismo, o si realmente es voluntad de Dios.
En Juan 4:36, ¿qué recompensa espirituales reciben al estar involucrado en la cosecha de las almas? Cuando estamos en este trabajo, ¿verdad? Como se dice, compartiendo responsabilidades, arriesgándonos a que todos los miembros, ¿verdad?, asuman su responsabilidad con gozo y alegría. Cuando somos capaces de permitir que cada uno, al relacionarse con las almas, se sienta que es Dios que lo ha puesto allí, y en la medida que se pueda utilizar, ¿verdad? O si es de pronto, si se da la situación, un joven con un joven, un adulto con un adulto, ok, pero si toca que si usted es joven y tiene un adulto de frente a usted, no, yo no puedo hablar porque yo no soy adulto. No, si Dios te impresiona y Dios te tocó, hable. No está frente a un profesional, yo no soy profesional, olvídese de eso. Si Dios lo impresionó y usted siente que hay una oportunidad de testificar, de hablar de la palabra de Dios, usted y yo tenemos que hacerlo. Esto no es un asunto que solamente el pastor, los profesionales, el anciano, el ingeniero, el médico que está... No. Esto es un asunto, hermano, que el Espíritu es el que dirige la obra. El Espíritu Santo es el que tiene que tomar las riendas en la iglesia, utilizando a cada uno en el don maravilloso que le ha otorgado. Y en la parte del jueves, armonía por la participación. Hay un hecho que se puede describir como influencia circular. La influencia circular es como sigue. Si la gente participa en un grupo, ¿verdad?, promueve la armonía, que a su vez estimula a la gente a involucrarse, que a su vez promueve la armonía. Por eso se llama influencia circular. En la medida que se participa, se produce la armonía. Y en la medida que hay armonía, la gente va a participar. Y en la medida que se sigue participando, se sigue dando la armonía. La iglesia primitiva tomó algunas decisiones clave que podrían haber causado conflicto, pero las preferencias personales se sometieron a lo que era mejor para la tarea que el Señor había dado. Cuando dice armonía por la participación, esto implica que a veces puede haber conflictos, a veces hay situaciones que pueden crear un cierto desequilibrio, pero precisamente como hay participación, oímos lo que el cuerpo dice, oímos las opiniones, las analizamos y podemos sabiamente obtener las respuestas que se requieren. Así como cuando los creyentes, en Hechos 1:15 al 26, cita el folleto, cuando los creyentes trabajan juntos, hay riesgo de conflicto. Es correcto suponer que el maligno trabaja para socavar la efectividad de la obra. Repasemos brevemente un incidente en el ministerio de evangelizador en la iglesia primitiva, cuando el conflicto fue real. En Hechos 15:36 al 40, vemos allí una situación muy interesante. Dice, en un viaje misionero anterior, Juan Marco había abandonado a Pablo y a sus compañeros y había vuelto a Jerusalén. Parece que este incidente, el versículo Hechos 13:13, hizo que Pablo vacilara en tomar a Juan Marco. Y antes lo había abandonado, ¿para qué lo va a tomar otra vez? Diríamos nosotros aquí ahorita, como ayudante misionero. Bernabé vio que sería beneficioso tomar a Juan Marco consigo. Por eso Pablo eligió a Silas para que la acompañara y Bernabé se llevó a Juan Marco, pero hubo una disputa. No se discutió qué obra misionera debía hacerse. Se formaron dos grupos de testificación y no se permitió que las diferencias personales ensombrecieran la tarea evangelizadora. Se quedaron, bueno, que Pablo no ve bien llevar a Juan Marco, porque Juan Marco tuvo temeridad, no tuvo esa valentía. En una ocasión, cuando andaba con Pablo, hubo allí una conversación entre Bernabé y Pablo, ¿verdad? Si lo llevamos, no lo llevamos. Sin embargo, esto no llevó a que se odiaran Pablo y Bernabé, porque no, Pablo es malo, no se quiere llevar a Bernabé, no, Bernabé es demasiado débil, es demasiado apoyador y se está llevando un hombre que fue cobarde en una oportunidad. No, allí no se creó una discusión que permitiera un cisma dentro de la iglesia. Bueno, tú estás de acuerdo y vas a Juan Marco, ya ese Juan Marco, pero en este momento yo no lo considero que él se vaya conmigo, porque hay un precedente y aquí lo tengo en la cabeza y Dios me está diciendo que de repente no me puede servir para la obra que yo voy a hacer. Yo me llevo a Sila, llévese usted a Juan Marco, no hay ningún problema. Y la obra sigue, y la obra siguió funcionando. No se discutió qué obra misionera debía hacerse. Se formaron dos grupos de testificación y no se permitió que las diferencias personales ensombrecieran la tarea evangelizadora. Más tarde, Pablo y Juan Marco trabajaron juntos con provecho, según Timoteo 4:11.
y no permitieron que su diferencia interfiriera con la misión. Después que Pablo no quería trabajar con Juan Marcos, a la final ya de su vida trabajaron juntos. O sea que no se enrollaban, no entraban allí en una discusión estéril, ¿verdad? Por proyectos misioneros. Uno ve estas luchas intestinas a veces en la iglesia. Se quiere hacer una obra misionera en un hospital, en una cárcel, en una urbanización, en unas conferencias. Entonces hay diferencias de no hay método, ¿no? Que me gusta, que yo creo que debe ser así, no, que debe ser así, no, pero que debe estar esto. Entonces, si no se hace lo que yo digo, entonces yo me pongo bravo y me voy para otra iglesia, ¿verdad? Y el que se hizo lo que él quería, entonces él se siente, ay, le gané, no es que yo tenga razón, ese es un bruto, y comienza, o sea, ¿por qué? Ese es el espíritu del demonio. Si hay un celo bonito, ¿verdad?, para hacer algo bueno para la causa de Dios, vamos a canalizarlo, pues. ¿Entiendes? Si tú lo ves de esta forma, bueno, ok, y vemos que la mayoría está de acuerdo y vemos luz en eso, pero resulta, pero a mí me cuesta entender que, porque yo veo que no debe ser así. Bueno, yo me someto a lo que dice la mayoría. En cuanto a método se refiere, no estamos hablando de doctrina. En cuanto a método de trabajo, formas de trabajar, está bien, vamos a hacerlo así. Para mí esa hora no es conveniente, pero ustedes dicen que si es conveniente, tranquilo, vamos a darle. Así sea yo el líder y los demás están pensando en otra hora diferente a la que yo estoy proponiendo. Aceptemos lo que el cuerpo allí está expresando, no hay ningún problema, hagámoslo a esa hora. Más adelante de repente ellos se van a dar cuenta, no, que la hora que decía el líder tenía razón, pero hubo que esperar 3 meses para que se dieran cuenta que es así, o al revés, después de 3 meses de trabajo en la hora que yo decía que debería hacer las cosas, me doy cuenta, no tenía razón, los hermanos del grupo tenía razón. Entonces, eso no debe permitir que haya conflicto. Yo me voy a permitir leer para finalizar una cita en esta armonía, ¿verdad?, en esta participación, un consejo que aparece en el conflicto de los siglos. En el capítulo La fe de los mártires, en una de las versiones, página 49, hablando de la fe de los mártires, tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvían romper toda unión con la iglesia apóstata, etcétera, etcétera. Entonces hay un principio que dice, para asegurar la paz y la unidad, estaban dispuestos a cualquier concesión que no contrariase su fidelidad a Dios. Es lo que acabo de decir. Para asegurar la paz y la unidad, los mártires de antaño estaban dispuestos a cualquier concesión. Si no tienen un método, una forma, un parecer, un color, o sea, que a mí me gusta así, que no, bueno, para que la otra, bueno, está bien, hágalo. Una variante que se haga en un proyecto. Eso no quiere decir que el que inventó, el que Dios les mostró el proyecto, tiene que ser perfecto. Moisés que se pensaba que lo estaba haciendo perfectamente bien, cuando asumía todas las responsabilidades de los problemas pequeños y graves. Él creía que lo estaba haciendo muy bien. Sin embargo, llegó Jetro y lo aconsejó. ¿Y qué hizo Moisés? Se puso bravo. No, usted no tiene razón. A mí me escogió Dios, usted no, usted ni siquiera es israelita. No le voy a hacer caso porque usted es pagano. No, Moisés no dijo nada de eso. Oyó el consejo. Y eso nos desdice de su espiritualidad. Está bien, si esto es para que la iglesia marche bien, si esto es para beneficio del cuerpo sagrado, del pueblo de Dios que hizo Moisés, vamos a dividir, a colocar jefes de miles, de centenas, de 100, de 50 y de 10. ¿Cuál es el problema, pues? Y fue revelación de Dios ese tipo de orden, pues. No perdió liderazgo. Ahora el líder es Jetro porque aconsejaba a Moisés. No. Y los líderes de 1000, de 50, de 100 y de 10, ahora van a hacerle sombra a Moisés. Van a ir contra Moisés. Moisés va a perder su liderazgo. De ninguna manera. Eso es aceptar, eso es liberar, dar libertad al miembro, que se sienta que él también es parte, como es ese líder. Ese líder no llegó a ser líder de la noche a la mañana. Fue un proceso para obtener esa responsabilidad, donde él se arriesgó, se equivocó,
pero se le dio confianza para seguir adelante. ¿Por qué los otros no pueden tener esa oportunidad en cualquier área de trabajo? Entonces, cuando hay que hacer una concesión, cuando hay que ceder, no hay ningún problema. Mire cómo lo hacían estos hombres, pero vamos a leerlo completo. Para asegurar la paz y la unidad, la armonía, estaban dispuestos a cualquier concesión que no contrariase su fidelidad a Dios. ¿Cómo es eso? Pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz, tú no estás sacrificando un principio porque la hora que se dijo que usted propone es a las 3 y la gente dice que es a las 6. Entonces la mayoría dijo que era a las 6. No está sacrificando principio. Que hay que ir a tal parte de una hora misionera, pero otros dicen no, pensamos que es otra parte y a otro día es mejor que el que usted como líder está diciendo. Bueno, eso hay que cambiar. Se cambia, sí, está bien, no se hará otro día. No está sacrificando principio. Que el hermano, yo propongo que el hermano asume esta responsabilidad, pero entonces el grupo dice, no, yo creo que hay otro que es mejor. Está bien, se coloca ese. Ay, no, yo no ganó el que yo dije, me siento mal. Esto no es de Dios. No, ahí no se está sacrificando ningún principio. Por eso dice aquí. Pero les parecía a estos mártires, a esta fe de los mártires, este capítulo de fe de los mártires, estos hombres que fundaron con sangre la iglesia verdadera, les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que siguiesen la diferencia y aún la guerra. O sea, los principios no se negocian, los mandamientos, las doctrinas no se negocian. Y si esto implica que por mantener un principio, una doctrina, va a traer disputas, va a traer dificultades, como dice aquí, más valía que siguieran las diferencias y aún las guerras. Bueno sería para la iglesia y para el mundo que los principios, que aquellas almas vigorosas sostuvieron, revivieran hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios. Nótese hoy una alarmante indiferencia respecto de las doctrinas que son como columna de la fe cristiana. O sea, con principio no se negocia. Pero ahí, así como esto, pues de Pablo y Bernabé, pues, ¿cuál es el problema? Pues, no se entendieron esos dos grandes líderes. Dividió la iglesia, creó un cisma. No, de ninguna manera. Eso no creó ningún cisma. Eso es lo que permitió más bien el avance de la obra misionera, ¿verdad? Y el crecimiento de este muchacho que, bueno, no fue débil al principio, pues, pero después se fortaleció trabajando con Bernabé. Y Pablo reconoció que el hombre lo estaba haciendo maravilloso y lo mandó a llamar para que trabajara con él. Hermanos, debemos tener ese gozo, ¿verdad? De sentir que cada miembro, y allí los que dirigen la iglesia, usted como maestro de escuela sabática, como participante de esa escuela sabática, al estudiar estos pormenores, permita que su clase, todos los miembros se sientan partícipes allí en esa clase. Si se está trabajando en un grupo, en una acción misionera, en un ministerio específico, que todos se sientan que están gozosos, que encontraron su parte en la amplia viña del Señor, y hacerle sentir que su parte es irrenunciable, su parte no se puede cambiar, su parte es única y es usted único el que la puede ejecutar como parte, y así habrán otros también que se suman a su ministerio, pero nadie puede pasar desapercibido. Todos tienen que encontrar que son parte que aviva y que le da crecimiento y que está acelerando el pronto regreso de Cristo Jesús, que está promoviendo que el reino de los cielos alcance toda tribu, nación, pueblo y lengua. Cuando cada miembro siente esa experiencia, cuando cada miembro se siente un instrumento, no de una junta de iglesia ni una organización desde el punto de vista corporativo, aunque es parte, pero primeramente él es un instrumento para que esa organización, para que esa iglesia funcione bien, del Espíritu Santo. Dios lo habilitó para que usted se constituya en columna y baluarte de la iglesia, como ministro del Evangelio. Dios te bendiga y Dios te guarde.